La Guerra de los Mundos. Libro segundo. La Tierra en poder de los marcianos. Capítulo octavo. Londres muerto. Cuando me despedí del artillero, bajé la colina y, siguiendo la calle Mayor, crucé el puente de Lambeth, cuyo paso obstruía casi del todo la tumultuosa hierba roja. Pero ya las ramas comenzaban a blanquear aquí y allá, síntoma de la enfermedad que en tan breve tiempo había de extinguirla. En la esquina de la carretera que conduce a la estación de Putney Bridge, encontré un hombre tumbado. Estaba tan negro como un desollinador, cubierto de polvo, pero aún vivo y con una borrachera que no le permitía ni moverse ni hablar. En contestación a mis preguntas, soltó una serie de blasfemias y de injurias. Creo que, a no ser tan bárbara su fisonomía, me hubiera quedado con él. La carretera estaba cubierta de una capa de polvo negro, que se hizo más espesa al llegar a Fulham. Reinaba en las calles horrible silencio. Encontré pan en una panadería, malo, duro, mohoso, pero aún comestible. Al acercarme a Waltham Green, desapareció el polvo de las calles y pasé frente a un grupo de casas incendiadas. El ruido de las llamas alivió mi espíritu, pero al llegar a Brompton, volvió el silencio a reinar en las calles. De nuevo caminé sobre polvo negro y volví a encontrar otros cadáveres. Vi una docena, poco más o menos, en toda la calle Mayor de Fulham. Como debían estar allí desde hace días, no me detuve en examinarlos. El polvo negro que los cubría suavizaba sus líneas, pero algunos habían sido removidos por los perros. Allí donde no se veía polvo negro, las tiendas y casas cerradas y las persianas corridas hacían pensar en un domingo londinense. En algunos parajes se notaba huellas de ladrones, pero raramente en otros establecimientos que no fueran tabernas o tiendas de comestibles. El escaparate de un joyero aparecía roto, pero el ladrón debió haber sufrido algún contratiempo, porque había en la acera varias cadenas de oro y un reloj. No me molesté en recogerlos. Más allá vi una mujer andrajosa acurrucada en un portal. La mano que le colgaba de la rodilla estaba acuchillada. La sangre cubría sus harapos, y el champán de una botella rota formaba un charco en la acera. Parecía dormir, pero se hallaba muerta. Cuanto más penetraba en Londres, era mayor el silencio. Pero no era el silencio de la muerte, sino el de la espera de cosas próximas, irremisibles. La destrucción, que ya había devastado los arrabales del noroeste de la metrópoli y aniquilado Ealing y Kilburn, podía caer igualmente sobre estas casas y reducirlas a cenizas humeantes. Era una ciudad condenada, abandonada voluntariamente. En las calles de South Kensington no encontré ni cadáveres ni polvo negro. No lejos de este punto oí por vez primera una especie de aullido que llegó al principio a mis oídos de modo casi imperceptible.
Era como un sollozo de 2 notas. Que se repetía sin interrupción. Al atravesar las calles que daban al norte, crecía en intensidad, y luego las casas y los edificios parecían amortiguarlo e interceptarlo. Al bajar la calle de la Exposición, lo escuché en toda su plenitud. Me detuve, vueltos los ojos hacia los jardines de Kensington, preguntándome lo que sería tan extraño y remoto lamento. Era como si aquel desierto enorme de edificios hubiera hallado la voz que expresara su miedo y soledad. Gemía la voz superhumana en grandes olas sonoras que barrían la calle asoleada entre los altos edificios. Maravillado, me volví hacia el norte, encaminándome a las verjas de Hyde Park. Tuve el propósito de entrar en el Museo de Historia Natural y de subirme a la cúspide de las torres para ver lo que ocurría en el parque, pero decidí seguir en tierra, donde era más fácil esconderme con rapidez, y remonté la calle de la Exposición. Los altos edificios, silenciosos y abandonados, me devolvían de fachada en fachada el ruido de mis pasos. Al llegar a las puertas del parque, encontré un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo. Me quedé perplejo un rato y seguí hasta el puente de la Serpentina. La voz se hacía más potente de segundo en segundo, aunque del lado norte del parque no se viera por encima de las casas más que una niebla de humo. Gritaba la voz, que me parecía venir de los alrededores de Regent's Park. El desolado grito comenzó a influir en mi ánimo y desapareció la excitación que me había sostenido. El gemido se apoderó de mí. Sentí que estaba inmensamente fatigado, con los pies adoloridos, muerto de hambre y de sed. Era más de mediodía. ¿Por qué vagaba solo en la ciudad muerta? ¿Por qué estaba yo solo cuando Londres yacía majestuoso, envuelto en su negro sudario? La soledad se me hizo intolerable. Me acordé de amigos olvidados años atrás. Pensé en los venenos que contenían las farmacias y en los vinos almacenados en las tabernas. Evoqué las miserables imágenes de las 2 únicas criaturas desesperadas que, a mi juicio, compartían conmigo la ciudad. Llegué a la calle de Oxford por Marble Arch, donde de nuevo encontré varios cadáveres y el polvo negro. Por las rejas de los sótanos de algunas casas subía un mal olor de mal augurio. Como la caminata y el calor me habían aguzado la sed, después de mucho trabajo logré introducirme en una taberna donde encontré qué comer y qué beber. Me sentí tan cansado al concluir de comer que entré en el cuarto que había detrás del mostrador y me dormí en un sofá de crin negra. Al despertarme, el espantoso aullido me seguía llenando los oídos. Anochecía. Recogí en el mostrador galletas y queso. También había una alambrera de guardar carne, pero no encerraba más que gusanos. Atravesé varias plazas, silenciosas, guarnecidas de quintas señoriales. No recuerdo otro nombre que el de Portman Square,
y por la calle de Baker llegué al fin a Regent's Park. Cuando desembocaba vi sobre los árboles, a la claridad del crepúsculo, la caperuza del marciano gigantesco que exhalaba los gritos. No me aterroricé. Verle allí me parecía la cosa más natural del mundo. Le contemplé algún tiempo, sin que él se moviera. Rígido e inmóvil, aullaba por razones que yo desconocía. Traté de combinar un plan de acción, pero el ruido interminable de me embrollaba los pensamientos. Tal vez me hallaba excesivamente fatigado para tener mucho miedo. La verdad es que se sentía más deseos de conocer la causa de esos gritos que temores. Tratando de bordear el parque, eché a andar por Park Road y al poco rato pude ver de arriba a abajo al marciano estacionario y gemebundo en dirección de St. John's Wood. A unos 200 metros oí un coro de ladridos y vi primero un perro grande que llevaba en la boca un pedazo de carne podrida y después un atajo de perros hambrientos que le seguían ladrando. Al divisarme se volvió bruscamente, temeroso de que yo fuera otro competidor. Cuando los ladridos se apagaron en la calle silenciosa, volvió a escucharse el Al acercarme a la estación de St. John's Wood, encontré los restos de una máquina de mano. Al principio pensé que alguna casa se había caído en medio del camino. Solo cuando hube trepado por las ruinas, reparé, estremeciéndome, en que se trataba de un titán mecánico, que yacía con los tentáculos doblados, retorcidos y machacados entre los destrozos que había ocasionado. La parte delantera estaba hecha pedazos. Era como si la máquina se hubiese lanzado a ciegas contra la casa y ésta la hubiese sepultado al caer. Me pareció que esto debió haber ocurrido en un momento en que faltara a la máquina de mano la dirección de su marciano. Hubiera sido peligroso trepar más alto para verlo, y anochecía tan rápidamente que hasta la sangre que salpicaba la máquina y los restos cartilaginosos del marciano abandonado por los perros se hicieron invisibles para mí. Maravillado más que nunca de lo que había visto, seguí andando hacia Primrose Hill. Más allá, por entre un claro de los árboles, vi a un segundo marciano junto al jardín zoológico, inmóvil como el primero, erguido y silencioso. De nuevo me rodeó la hierba roja, pues el canal no era más que una masa sombría de vegetación color rojo oscuro. Al cruzar el puente, cesó de súbito el ruido de como si lo hubieran, por decirlo así, cortado de un hachazo. Cayó el silencio como un trueno. Las altas casas que me rodeaban se oscurecieron hasta no distinguirse unas de otras. Los árboles del parque se pusieron negros. En torno mío trepaba la hierba roja y se retorcía por encima de mí como para envolverme en la oscuridad. La noche, madre del miedo y del misterio, caía sobre mí. Pero mientras resonaba aquella voz, habían sido soportables la soledad y la desolación. Por su virtud, parecía vivir aún Londres, y el sentido de la vida me sostenía. Pero, de pronto, sobrevino un cambio. Pasó no sé qué cosa, y llegó un silencio que podía palparse. Nada más que silencio.
Londres, en torno mío, me miraba con ojos espectrales. Las ventanas de las casas blancas parecían huecas órbitas de un esqueleto. Mi fantasía encontraba millares de enemigos silenciosos que daban vuelta a mi alrededor. Se apoderó de mí el horror a mi temeridad. La calle por donde debía ir me pareció espantosamente negra, como una ola de brea. Creí ver una forma contorsionada en medio del camino y no me determiné a seguir. Volví por la calle de St. John's Wood y eché a correr en dirección de Kilburn para alejarme de este silencio intolerable. Me escondí hasta mucho después de las 12 en una estación de coches de Hilaro Road para escapar a la oscuridad y al silencio. Pero antes del alba recobré ánimos y cuando todavía parpadeaban las estrellas me volví de nuevo hacia Regent's Park. Equivoqué el camino y a la media luz del amanecer vi dibujarse a lo último de una larga avenida la pendiente de Primrose Hill. En la cúspide se erguía contra las pálidas estrellas un tercer marciano, rígido e inmóvil como los otros. Me acometió un propósito insensato. Quería morirme y acabar de una vez, pero sin la molestia de matarme yo mismo. Me eché el alma a la espalda y me acerqué al Titán. Al acercarme, vi a favor de la creciente claridad del alba una multitud de cuervos que se atropellaban y giraban en torno a la caperuza del marciano. Me dio un brinco el corazón y eché a correr. Crucé precipitadamente un macizo de hierba roja que cubría St. Edmund's Terrace, sumergiéndome hasta medio cuerpo en el agua que se escapaba a torrentes de los depósitos de Albert Road, y antes de que saliera el sol desemboqué en una pradera. En lo alto de la colina aparecían removidos gigantescos montones de tierra que formaban una especie de trinchera titánica. Era el último y el mayor de los campamentos marcianos. Por detrás de la tierra removida subía a los cielos un hilo tenue de humo. Pasó por la línea del horizonte un perro ansioso y desapareció. El propósito que me acometiera se hizo real, verosímil. Al escalar la colina y acercarme al monstruo, no sentía temor alguno, sino una exaltación frenética que me hacía temblar. Del capuchón inmóvil le colgaban los pedazos de carne pegajosa en que picoteaban las aves de rapiña. Subí en 2 brincos la muralla de tierra y de pie en la cúspide logré ver el interior del reducto. Era un grande espacio en el que había gigantescas máquinas en desorden, colosales montones de materiales y extraños agujeros, y desparramados aquí y allí, los unos en las caídas máquinas de guerra, los otros en las ya rígidas máquinas de mano, una docena, tiesos, callados, puestos en fila, yacían los marcianos muertos, muertos por los vacilos de los contagios y de las podredumbres contra los cuales no se hallaba preparado su organismo. Muertos como la hierba roja, muertos después de fracasar todos los medios defensivos humanos por las ínfimas criaturas que Dios, con su sabiduría, ha puesto en esta tierra. Este era el resultado que yo hubiera debido prever, y muchas otras gentes, de no habernos cegado el entendimiento, el pánico y el desastre. Desde el comienzo de las cosas, los gérmenes de las enfermedades han cobrado sus diezmos sobre la humanidad.
Los cobraron sobre nuestros antepasados prehistóricos. Los cobraron desde el comienzo de la vida. Pero en virtud de la selección natural, nuestra especie ha ido desarrollando su fuerza de resistencia. No nos vencen estos gérmenes sin luchar contra algunos. Por ejemplo, los que causan la putrefacción de la materia muerta. Nuestras formas vivientes son del todo inmunes. Pero en el planeta Marte no existen las bacterias. Y tan pronto como llegaron nuestros invasores, tan pronto como bebieron y comieron, nuestros aliados microscópicos empezaron a combatirles. Cuando yo los había examinado en Mord Lake, estaban ya condenados sin remedio. Se morían, se corrompían al agitarse. Era inevitable. Al precio de millones y millones de muertes ha pagado el hombre su posesión hereditaria del globo terrestre. Le pertenece contra todos los intrusos. Le pertenecería aunque fueran los marcianos 10 veces más potentes, porque los hombres no viven ni mueren en vano. Había en Junto unos 50 marcianos, desparramados en su inmensa fosa, sorprendidos por una muerte que debió parecerles completamente incomprensible. Tampoco yo la comprendía entonces. Lo que sí supe es que aquellos seres, tan terribles para el hombre cuando vivos, yacían ahora muertos. Me figuré por un momento que se hubiera reproducido la destrucción de Sennacherib, que Dios se arrepentía, que el ángel de la muerte les mataba de noche. Permanecí de pie, contemplando el agujero. Al salir el sol e inundar el mundo con sus áureos rayos, se me encendió el corazón gloriosamente. El hoyo seguía oscuro. Los formidables aparatos de complejidad y poder, tan grandes, maravillosos, tan poco terrestres por sus formas tortuosas, se elevaban hacia la luz, vagos, extraños, siniestros. Una multitud de perros se disputaba en el fondo de la cavidad los despojos que había en lo oscuro. La máquina volante que probaban en nuestra atmósfera más densa, cuando les sorprendió la enfermedad y después la muerte, yacía del otro lado, y la muerte llegó a su hora. Un graznido me hizo levantar la cabeza y ver en lo más alto de Primrose Hill la enorme máquina de guerra que nunca más volvería a luchar. Los pedazos de carne roja colgaban de sus flancos. En dirección opuesta, el revuelo de los cuervos aureoleaba a los otros dos gigantes que yo vi la víspera, tal como la muerte les había sorprendido. Uno de ellos se murió tal vez antes de que cesaran sus gritos y sus llamadas a los compañeros. Tal vez fue el último en morir. Tal vez resonaron sus gemidos hasta agotarse la fuerza de su máquina. Ahora, convertidos en inofensivos trípodes de metal, resplandecían a los rayos del sol naciente. Alrededor de este agujero, salvada como de milagro de eterna destrucción, se extendía la gran ciudad, madre de ciudades. Quien no haya visto Londres libre de brumas, se imaginará difícilmente la suma belleza de su desierto silencioso de edificios. Por encima de las ennegrecidas ruinas de Albert Terrace y del roto campanario de la iglesia, resplandecía el sol en el cielo transparente, y aquí y allá algún vidrio reflejaba sus rayos con fuerza cegadora sobre la inmensidad de los tejados. Se extendían llenos de luz esplendorosa los muelles y almacenes circulares de la estación de Chalk Farm.
y los vastos espacios antes estriados de negro por los rails, que ahora enrojecía la roña de 2 semanas de reposo. Había en todo esto algo del misterio de la belleza. Al septentrión se extendían por la línea del horizonte Kilburn y Hampstead, con su multitud de casas. Al oeste, la gran ciudad permanecía en la sombra, y hacia el sur, más allá de los marcianos, las verdes praderas de Regent's Park, el Langham Hotel, el dolmen de Albert Hall, el Instituto Imperial y las casas gigantescas de Brompton Road se destacaban con precisión bajo el sol levante, mientras que las dentadas ruinas de la abadía de Westminster surgían de entre ligera bruma. Aún más allá se alzaban las colinas azules del Surrey, y las torres del Palacio de Cristal refulgían como barras de plata. La masa de San Pablo era como una mancha negra en el oriente, y vi por primera vez que habían abierto en el dolmen un inmenso boquete. Al contemplar esta vasta extensión de casas, de almacenes, de iglesias abandonadas y silenciosas, al pensar en las esperanzas y en los esfuerzos infinitos y en las innumerables multitudes de vidas que habían sido necesarias para construir este arrecife humano y la rápida y despiadada destrucción que acababa de amenazarlo, cuando comprendí que la amenaza no se realizaba, que de nuevo los hombres recorrerían las calles y que esta inmensa ciudad muerta, que me era tan querida, recobraría su animación y su riqueza, sentí tal emoción que me eché a llorar. El suplicio había terminado. Desde ese momento mismo empezaría la convalecencia. Iban a volver cuantos supervivientes vagaban por los condados, sin dirección, sin ley y sin víveres, como rebaños sin pastor, y cuantos se hubieran escapado por mar. La vida pulsaría con más fuerza por las calles solitarias hasta llenar las plazas. Sea lo que fuere lo ya destruido, la mano del destructor se había parado. La mano del destructor se había detenido. En los escombros siniestros, en los esqueletos ennegrecidos de las casas que yacían tan lúgubres junto a los verdes y soleados flancos de la colina, resonarían alto los martillos de los restauradores. Al pensar en ello, extendí las manos al cielo, dando gracias a Dios. Dentro de un año, me dije, dentro de un año. Y luego se arrojó sobre mi espíritu, con fuerza abrumadora, la preocupación de mí mismo, de mi mujer, de mi antigua existencia de tierna compañía y de esperanzas comunes. Mi antigua existencia, desaparecida para siempre. La historia continúa en el próximo episodio de La Guerra de los Mundos, narrado por Víctor Villarraza.